Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, primera parte, la profesión de la fe, la segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo tercero, creo en el Espíritu Santo, muy específicamente en el artículo 8, ¿no? Creo en el Espíritu Santo, y el Catecismo en el segundo apartado de este artículo 8 va a dedicar 8 números, ¿no?, al estudio de los símbolos del Espíritu Santo. El día de hoy vamos a profundizar 4 de estos símbolos que se encuentran en el número 698 al 701 del Catecismo. Son el sello, la mano, el dedo y la paloma. Número 698 del Catecismo dice: el sello es un símbolo cercano al de la unción. En efecto, es Cristo a quien Dios ha marcado con su sello. Y el Padre nos marca también con él, con su sello. Como la imagen del sello indica el carácter indeleble de la unción del Espíritu Santo en los sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden sacerdotal. Esta imagen se ha utilizado en ciertas tradiciones teológicas para expresar carácter imborrable, impreso por estos 3 sacramentos, los cuales no pueden ser reiterados. Este número del Catecismo lo que nos quiere indicar es que en efecto, ¿no?, la unción hace en nosotros un sello. Queda ese sello indeleble en el alma. Estamos hablando de un efecto que no es corporal, ¿no? Es un efecto que es espiritual. El efecto que hace el Espíritu Santo cuando somos ungidos es el de sellarnos en nuestra alma con un sello de Dios. ¿No? Los primeros padres de la Iglesia hablaban mucho de este sello que era imborrable, ¿no?, que quedaba en nuestra alma. Ellos le llamaban spragis, ¿no?, a ese sello imborrable es propio de quien queda marcado por Dios. Spragis le llamaban. De la misma manera que el pastor marca a sus ovejas con su marca o sello, ¿no? Siguiendo esa imagen, Dios deja una huella indeleble en nuestra alma, y esa huella es el sello de que somos suyos. A esto la teología católica le ha llamado el carácter, ¿no? Es decir, hay sacramentos que imprimen un carácter imborrable, de tal forma que aunque pretendamos, ¿no?, de él, quedamos definitivamente bajo su custodia. Una vez recibido este carácter, este sello indeleble, ya no podemos dar vuelta atrás. En este número también el Catecismo nos hace referencia que Jesús estaba marcado con el sello de Dios. Juan 6:27. Obrad no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Él es el ungido, ¿no? El ungido por el Espíritu Santo, y como ungido está marcado por el sello. Esta unción no es una unción pasajera. Nosotros, los seres humanos, estamos acostumbrados a tener muchas emociones pasajeras. Pero la experiencia del Espíritu Santo no es una emoción pasajera en nuestra vida. Podemos decir que ese sello, ¿no?, es lo contrario a esas emociones pasajeras. Ese típico calentón espiritual para luego enfriarnos, no. El Espíritu Santo nos sella y se queda con nosotros, calentando nuestra alma para siempre. Jesús, como
ungido por el Espíritu Santo está perfectamente marcado por ese sello, que son, digamos, ese sello son las huellas dactilares de Dios. Y el catecismo nos remite a la segunda carta de los Corintios, 1, 21, 22. Y es Dios el que nos conforta juntamente con vosotros en Cristo y el que nos ungió, y el que nos marcó con su sello y nos dio en arras el Espíritu en nuestros corazones. También Efesios 1:13. En él también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creído también en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y en Efesios 4:30, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Entender entonces, queridos amigos, que este sello que queda marcado en nuestra alma, que imprime un carácter indeleble, es entender que la acción de Dios no es meramente una emoción, sino que esta acción de Dios es ontológica, es decir, es profundamente marcada en nuestra alma. También nos podemos acordar del pasaje del Evangelio cuando el hijo pródigo estaba ya cuidando los cerdos, ¿no? Él dice, ¿no? Volveré a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser hijo tuyo, ¿no? Él pensaba que su padre lo contratara al menos como un jornalero más, pero su sorpresa fue comprobar que no podía dejar de ser hijo. Ese ser hijo está marcado y sellado en el ser de la persona. Es un sello el ser hijo. Y eso también pasa en los sacramentos, como nos dice aquí el catecismo. En el sacramento del bautismo, de la confirmación y del orden sacerdotal, son estos tres sacramentos que tenemos los católicos en los que quedamos marcados, sellados, impresos de carácter que no se borra porque somos hijos. Por ejemplo, digamos que un joven de otra religión se enamora de una chica católica, ¿no? De una niña católica y se quieren casar y le propone casarse con ella por la iglesia, ¿no? Y entonces piden que se les vuelva a bautizar, ¿no? El joven fue bautizado en su religión, en su denominación religiosa, cuando era niño o cuando era un adolescente, y ahora que se quiere casar con esta niña católica, le pide al sacerdote que si lo puede bautizar. Pero le decimos, no hace falta que te vuelvas a bautizar. Tú ya estás bautizado. Tú ya eres hijo de Dios. Te bautizaron allá en tu denominación religiosa bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tienes que volver a bautizarte. Es una sola vez. Lo único que tienes que hacer es confesarte, pedir perdón, pero no volver a bautizarte. El sello del bautismo no se borra nunca. Es más, no existe tampoco el rebautizarse. No existe. Incluso cuando alguien se acerca a la Iglesia Católica, víctima de todas estas corrientes anticristianas, anticatólicas, para pedir que le borren el bautismo, pues eso tampoco se puede hacer. Hay muchos jóvenes en Europa que han tomado durante estos años esta iniciativa, ¿no?, de desbautizarse, ¿no? Y le mandan una carta al Santo Padre donde le expresan que ellos piden ser desbautizados. Y la respuesta que hay que decirle a todos estos es que ya estás sellado por Dios. Si quieres, puedes renegar de Dios. Si quieres, puedes renegar del bautismo. Pero la iglesia no te puede borrar esa condición de hijo. Eso nunca va a pasar, porque ya la tienes.
Tu condición de hijo que te imprimió un carácter no puede ser borrado. Así que reniega como hijo pródigo, pero recuerda, aunque te alejes, nunca dejarás de ser hijo. Porque tenemos ese sello, ¿no? Dios, aunque yo le reniegue, Dios reconocerá que soy su oveja entre 10 millones de ovejas, ¿no? Esa oveja que se ha perdido, que posiblemente puedo ser yo, Él la reconocerá porque está marcada con su sello. Siguiente símbolo del Espíritu Santo que nos propone el Catecismo en el número 699 es la mano, ¿no? Imponiendo las manos, Jesús cura a los enfermos y bendice a los niños. Y nos hace 3 referencias el Catecismo del Evangelio. Marcos 6:5. Y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndole las manos. Las manos de Jesús son imagen del amor y de la caricia de Dios Padre y del Espíritu Santo. Ahora que Jesús está ascendido a los cielos, cada vez que Jesús nos impone las manos, lo hace a través de la caricia del Espíritu Santo. Marcos 8:23. Tomando al ciego de la mano, le sacó fuera del pueblo, y habiéndole puesto saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntaba, ¿ves algo? Marcos 10:16. Y abrazaba a los niños y los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Continúa este número del Catecismo diciendo que en su nombre los apóstoles harán lo mismo. Y nos hace referencia a Marcos 16:18. Agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Dentro de esos signos que acompañan a los apóstoles se habla de este imponer las manos. Jesús pone este signo al mismo nivel que el de expulsar demonios, ¿no? En la predicación de la primitiva iglesia, los apóstoles lo ejercieron muchas veces. Hechos 5:12, ¿no? Por la mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios en el pueblo, y solían estar todos con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. O Hechos 8:17-19. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les ofreció dinero diciendo, dadme a mí también este poder para que reciba el Espíritu Santo aquel a quien yo imponga las manos. De hecho, de este texto viene ese famoso pecado de simonía, ¿no? Que es ese intentar comprar con dinero las cosas de Dios. Es un pecado por allá del que se habló muchísimo en la Edad Media. Es un don que Dios da a sus apóstoles, la imposición de las manos. Hechos 13:3. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y les enviaron. Jesús transmitió a los apóstoles este signo de la imposición de las manos como transmisión del Espíritu Santo. Por ejemplo, recuerdan cuando ustedes fueron confirmados, ¿no? En el sacramento de la confirmación, el momento cumbre es el momento en que el obispo impone las manos sobre los confirmados, simbolizando la transmisión del Espíritu Santo. Sigue el número 699 diciendo que más aún, mediante la imposición de manos de los apóstoles, el Espíritu Santo nos es dado. En la carta a los Hebreos, la imposición de las manos figura en el número de los artículos fundamentales de su enseñanza.
Este signo de la efusión todopoderosa del Espíritu Santo, la Iglesia lo ha conservado en sus epíclesis sacramentales. Esa epíclesis, ese nombre quizás muy raro para algunos, es la invocación del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando estamos en la misa, en la Eucaristía, cuando el sacerdote extiende las manos sobre el pan y el vino pidiendo la venida del Espíritu Santo para convertir ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Ese es un momento de estos. De la misma manera que la mano de Dios, el Espíritu Santo, que es esa sombra que cubrió a la Virgen María, formando en su seno la humanidad de Jesucristo. Ven de esa misma manera. Hebreos 6:1-2. Por eso, dejando aparte la enseñanza elemental acerca de Cristo, elevémonos a lo perfecto, sin reiterar los temas fundamentales del arrepentimiento de las obras muertas y de la fe en Dios, de la instrucción sobre el bautismo y de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Es importante entonces aquí ver nosotros, iluminados por estos textos del Evangelio, es importante ver a qué nivel se le pone la imposición de las manos, al mismo nivel del bautismo, de la resurrección y del juicio eterno. Este símbolo importantísimo para nosotros, del cual vemos en muchos lugares que muchos grupos y muchos carismas lo usan bastante, ¿no? Lo usan bastante. Continúa el catecismo en el número 700, proponiéndonos el séptimo símbolo del Espíritu Santo, el dedo. Por el dedo de Dios, ¿no?, expulso los demonios. Si la ley de Dios ha sido escrita en tablas de piedra por el dedo de Dios, la carta de Cristo entregada a los apóstoles está escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. El himno Veni Creator invoca al Espíritu Santo como dedo de la diestra del Padre. Vemos aquí como la imagen del dedo no es más que una extensión de la imagen de la mano. Traigamos, por ejemplo, a la mente la imagen en la Capilla Sixtina del Vaticano. Vemos la imagen de Miguel Ángel, la escena de la creación del hombre. Está de un lado el Padre, ¿no?, Dios Todopoderoso, y del otro lado está Adán. Dios tiene su dedo, ¿no? Esta imagen de Dios Padre lleno de vigor y de fuerza, extendiendo su brazo y el dedo para tocar el dedo de la mano de Adán, ¿no? Pero ese dedo de la mano de Adán se ve un poco como sin fuerza. Esa imagen es la del Espíritu Santo, ¿no? Viene ese dedo de Dios con toda la fuerza a tocar ese dedo del hombre que está un poco desforzado. Y ahí crea. En el Génesis se dice que Yahvé formó el cuerpo de Adán de barro de la tierra, queriendo afirmar con esto que el cuerpo humano proviene de la tierra. Polvo somos y al polvo volveremos. Pero sin embargo, el hombre no comenzó a ser hombre hasta que Dios le dio el aliento divino, su alma personal, hasta que Dios insufló, sopló el aliento divino sobre él. Ese momento es imagen de la transmisión del Espíritu Santo. El Catecismo nos señala también ese himno del Veni Creator, donde se invoca al Espíritu Santo. Y ese himno tiene un versículo que dice Digitus Pater Destere, que significa dedo de la mano derecha de Dios. Y nos expresa ahí el Salmo, pues,
que Dios tiene mano izquierda y mano derecha, ¿no? Este es el dedo que crea. El dedo de la mano derecha de Dios es la imagen de la fuerza del Espíritu Santo que transmite la fuerza de Dios. Viene a nosotros que pecamos por nuestra condición carnal, de cansancio, de inconstancia, de pereza. El Espíritu Santo viene en socorro de nuestra debilidad, porque el Espíritu Santo es fuerte, aunque la carne sea débil. Y después el Catecismo nos va a proponer el octavo símbolo del Espíritu Santo, número 701, la paloma. Al final del diluvio, la paloma soltada por Noé vuelve con una rama tierna de olivo en el pico, signo de que la tierra es habitable de nuevo. Y nos hace referencia el Catecismo al libro del Génesis 8:12. Después soltó a la paloma para ver si habían menguado ya las aguas de la superficie terrestre. La paloma, no hallando dónde posar el pie, tornó donde él, al arca, porque aún había agua sobre la superficie de la tierra. Y alargando él su mano, la asió y la metió consigo en el arca. Aún esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma fuera del arca. La paloma vino al atardecer, y he aquí que traía en el pico un ramo verde de olivo, por donde conoció Noé que habían disminuido las aguas de encima de la tierra. Aún esperó otros 7 días y soltó la paloma, que ya no volvió donde él. El arca, queridos amigos, siempre se nos ha presentado como esa imagen del seno de Dios Padre que está queriendo darnos su Espíritu Santo. Al principio no tiene dónde posarse, porque no hay ninguno capaz de recibir el Espíritu Santo. Todo cubierto por el agua, por el pecado, ese pecado que cubre la humanidad, hasta que finalmente encontró un sitio donde descender el Espíritu, donde ungir, donde fundirse con su sello. Y ese sitio es Jesucristo. Dios envió a su propio Hijo al ver que su espíritu no tenía dónde posarse. Por eso nosotros podemos recibirlo también ahora. Esa rama verde que traía la paloma es la imagen de Jesucristo. Brotará, dice el libro de Isaías en su profecía, brotará un renuevo del tronco de Jesé. Sobre su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor. Aquí, en esta rama verde de oliva que traía esa paloma en su boca, se cumple esta profecía de Isaías. En alguna parte de la tierra hay un lugar que no está cubierto por las aguas. Ese lugar es Jesús. De nuevo la paloma es enviada y ya no vuelve porque ya es Pentecostés. El Espíritu Santo ya no viene solo sobre Jesús, sino desde Jesús sobre todos nosotros. Porque las aguas ya no cubren la tierra, el pecado ya no es capaz de aplastar la humanidad. Esto es una cosa preciosa. Continúa el Catecismo diciendo, cuando Cristo sale del agua de su bautismo, el Espíritu Santo en forma de paloma baja y se posa sobre él. Mateo 3:16. Bautizado Jesús salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Ya muchas veces hemos comentado, ¿no?, que lo propio del Espíritu Santo no es hablar, sino actuar. Los que hablan son el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo actúa.
el Espíritu desciende y reposa en el corazón purificado de los bautizados. Y por ese bautismo somos templos del Espíritu Santo que ha bajado y reposado sobre nosotros. Es una hermosa costumbre que tienen algunos sacerdotes de besar al recién bautizado. Besarle porque en ese beso estoy reconociendo que ese niño es templo de Dios. Dios habita en él. Por ejemplo, también en algunos templos, sobre todo los más antiguos, la reserva de la Eucaristía se conserva pues en un receptáculo metálico en forma de paloma. Eso se le llama un columbarium, ¿no? Y queda suspendido por encima del altar. Y lo ponían ahí en el tiempo antiguo para evitar que se robaran la Eucaristía. Pero su forma era en forma de paloma. En las representaciones artísticas de la Santísima Trinidad, ¿no? El arte siempre pone al Espíritu Santo representándolo en forma de paloma. Esta paloma es imagen de la sencillez, es imagen de la humildad, ¿no? Sed cautos como serpientes y sencillos como palomas, dice Jesús. Dios es sencillo. El Espíritu Santo es sencillo. Nosotros somos los complicados. Es curioso, ¿no? Dios siendo infinito es sencillo. Nosotros siendo limitados somos complicados. Nosotros somos sí, pero no. Quiero, pero no del todo. Puedo, pero no sé si quiero. Quiero, pero no sé si puedo. Y esa es nuestra vida, ¿no? Una complicación increíble. Dios infinito es sencillo. El pecado nos ha fracturado interiormente y por eso somos así. Y es complicado incluso entendernos a nosotros mismos. Es importante pedirle, ¿no?, al Espíritu Santo que nos regale ese don de sencillez. Espíritu Santo, regálame ese don de la humildad, ¿no? ¿Para qué? Para que yo pueda comprenderte. Y desde mi comprensión yo pueda unir mi voluntad a la tuya. Que yo pueda descubrir qué es aquello que tú tienes para mí como tu voluntad. Y yo pueda tomar mi voluntad y unirla a la tuya. También, en último momento, la paloma representa la paz. Incluso el mundo ha tomado, ¿no?, la representación de la paloma como símbolo de la paz en todo, en las banderas, en los encuentros, en las manifestaciones por la paz. Siempre hay una paloma con un olivo en su boca. Ojalá que todas estas personas que promueven la paz entendieran perfectamente qué es lo que hay detrás de esa paloma con ese olivo, que es el cumplimiento de la profecía de Jesucristo. No solamente es un signo de paz desde la voluntad personal de los seres humanos de querer que haya paz sobre la tierra, sino que no se va a encontrar la paz sobre la tierra mientras sigamos sacando a Jesucristo de nuestros hogares, a Jesucristo de nuestros trabajos, a Jesucristo incluso hasta de nuestras iglesias. Es importante eso. La paz llegará cuando Cristo reine, ¿no?, precisamente por esta imagen de sencillez y de humildad.